nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, os invito en este primer sábado del mes de octubre a detenernos en las letanías del corazón inmaculado de María, a detenernos concretamente en esta invocación: Corazón de María, vencedora de las herejías, de todas las herejías, ruega por nosotros. María Santísima es vencedora de todas las herejías, título que la liturgia, los padres de la Iglesia, los teólogos y los santos dan a Nuestra Señora. Sirva como ejemplo el tracto de las misas de la Virgen, que dice: Alégrate, oh Virgen María, tú sola destruiste todas las herejías, tú que creíste lo que dijo el arcángel Gabriel. Siendo virgen engendraste a un Dios y hombre, y después del parto permaneciste virgen pura. Madre de Dios, intercede por nosotros. La victoria de Nuestra Señora, la victoria de la Virgen sobre las herejías, hemos de situarla en la batalla de aquella mujer del Apocalipsis contra el dragón. Y esa batalla que desde el principio queda manifiesta en las palabras que Dios nuestro Señor da a la serpiente después de la caída de Adán y Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañal. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. O como se hace en la traducción tradicional, ella te aplastará la cabeza. Satanás es llamado por nuestro Señor Jesucristo padre de la mentira. Con la mentira seduce a los hombres, con la mentira hizo caer a nuestros primeros padres, y con la mentira de la tentación hace caer también a todos los hombres. Recordad que la tentación siempre comienza por una mentira. Satanás nunca vendrá con verdad, sino con la falsedad. Y la misma acción de Satanás en las inteligencias es obstruir la mente para conocer la verdad, extender el error, la mentira, las medias verdades. Es algo que me pregunto en estos días que nos tocan vivir, estos días tremendos, graves, trágicos, porque uno puede pensar que puede haber gente mala, pero es que no la gran mayoría va a ser mala. Uno puede pensar que la gente es ignorante, pero no puede ser que la mayoría sean ignorantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la acción del maligno en las mentes está obrando, porque la gente vive en pecado y el pecado obstruye, oscurece, obstaculiza la inteligencia para el conocimiento de la verdad. Así entendemos que los padres de la Iglesia llamen a las religiones, a las falsas religiones, fuera de la única verdadera que es la católica, inventos de Satanás, del demonio, para perder a los hombres. Nada de caminos que nos llevan hacia Dios, no. Las falsas religiones son inventos del maligno para perder a los hombres en el error, en las medias verdades. Detrás de las herejías siempre está Satanás, disfrazado de erudición, de ciencia, de modernidad, de cierto humanismo y aparente misericordia o caridad, con una supuesta base bíblica siempre. Recordar las tentaciones de nuestro Señor en el desierto. Satanás viene a tentarle y le cita la Sagrada Escritura, le cita la misma palabra de Dios para tentar y para tentarle contra Dios mismo. Así los herejes, guiados no por la fe de la Iglesia, sino por el mismo afán de novedades y la ciencia humana, esa ciencia humana que hincha, niegan o cambian el sentido de las verdades de la fe. Herejía es la negación de la fe, de una verdad de fe. Herejía también es toda interpretación errónea de la fe, aunque no la niegue explícitamente. Muy peligroso es el lenguaje
el lenguaje del modernismo, la herejía que es compendio de todas las herejías, que utilizando los mismos términos cambia el contenido muy sigilosamente, muy, vamos a decir, escondidamente, para no darnos cuenta, pero que al final cambia y traiciona el sentido correcto de la fe. Herejía es toda negación de fe, herejía es toda mala interpretación del dogma, y herejía también es toda omisión consciente e intencionada de una verdad de fe. Aquellos que niegan el infierno, pero no es que lo nieguen públicamente, sino que simplemente no hablan de él en sus homilías, están cometiendo un pecado de herejía al omitir una parte fundamental de la doctrina católica y imprescindible, que se nos va la vida en ello, la vida eterna, para el bien y la salvación de las almas. La Virgen Santísima anunció en Fátima que esa lucha contra el Satanás, contra el error y la mentira, contra la herejía, está vencida en su inmaculado corazón. Al fin, mi inmaculado corazón triunfará. Es la gran promesa de Nuestra Señora en Fátima. Al fin, mi inmaculado corazón triunfará. Es como la palabra de esa madre al niño que tiene miedo y pánico ante las cosas que no conoce. Y es la madre que dice: tranquilo hijo, yo estoy contigo. Al fin, mi inmaculado corazón triunfará. La victoria de la Virgen Santísima sobre las herejías está expresada en el mismo texto del tracto litúrgico que citamos al principio. Tú que creíste lo que dijo el arcángel Gabriel. Bienaventurada eres tú que has vencido todas las herejías, tú que creíste lo que dijo el bienaventurado arcángel Gabriel. María creyó, María tuvo fe, y dice Monseñor Schneider que mediante la fe de María se estableció la fe en el mundo. Por la fe de aquella primera mujer hemos sido engendrados nosotros en la fe. Por ella también nosotros podemos creer en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, María Santísima es quien tiene más poder para destruir la incredulidad y la herejía. Enseña el Papa Pío X que en María, como el fundamento más noble después de Cristo, se apoya el edificio de la fe. En la Virgen Santísima se apoya el edificio de la fe, ella, que es Madre de Dios hecho hombre. Los docetistas, unos herejes del siglo I, negaban que Jesucristo fuera verdaderamente hombre. ¿Cómo le respondió la Iglesia? ¿Cómo le respondieron los padres de aquella? Vuestra enseñanza es errónea, es una herejía, pues Cristo nació de María, que es una criatura humana como nosotros. Otros herejes negaban que Jesucristo fuese Dios, y entonces la Iglesia, los padres reunidos en concilio, le respondieron: estáis en un error, sois unos herejes, porque Cristo nació de una virgen, y solo Dios puede nacer de una mujer virgen. Otro hereje, Nestorio, afirmaba que en Cristo solo existía una unión moral entre las dos naturalezas, y en consecuencia negaba el título de Madre de Dios, ya que María solo era Madre de Cristo, Madre del hombre. Los padres del Concilio de Éfeso demostraron que el título es correcto, que a María le pertenece ser Madre de Dios, y al hacerlo confirmaron la doctrina acerca de las dos naturalezas, la humana y la divina, en la única persona del Verbo encarnado. Otro hereje de los primeros siglos, Eutiques, enseñó que después de la encarnación, la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la naturaleza divina y que solamente lo que se manifestaba era la naturaleza divina. A esto los defensores de la verdadera fe respondieron que Cristo es de la misma naturaleza del Padre, pero también de la misma naturaleza de aquella de quien nació, de su madre, que tiene naturaleza verdaderamente humana. Y así podríamos ir detallando las herejías de los diferentes siglos que la Iglesia tuvo que combatir, defender y proclamar la fe verdadera. San Francisco de Sales, San Pedro Canisio, San Luis María Griñón de Montfort y los demás que lucharon contra las
contra los errores del protestantismo y del jansenismo, se opusieron a esas verdades, a esas herejías, defendiendo los dogmas marianos, y los pueblos fieles a la devoción mariana conservaron siempre la fe. La devoción a la Virgen Santísima y el rezo del Santo Rosario, dice San Luis María Griñón de Montfort, nos garantiza permanecer siempre en la fe católica y no caer en el error ni en la herejía. En el año 1602, después de tantos trabajos y esfuerzos, San Francisco de Sales, obispo, aplastó el protestantismo en la ciudad, en la región de Chablais, en Suiza, y mandó inscribir en el arco de la iglesia principal de aquella ciudad las siguientes palabras: Gaude Maria Virgo, cunta serese sola interemisti in universo mundo. Alégrate, Virgen María, porque tú sola has destruido las herejías del mundo. Hoy, esta mañana, me contaba un amigo, mientras desayunábamos, que su padre le había dado una norma de amor, y esta era la siguiente: ama a la Virgen y después ama a Dios. Ama a tu madre y después amas a mí, que soy tu padre. Parece esto una herejía, parece un desorden, casi una blasfemia, pero no lo es. Aquel hombre sabía de experiencia que amando a la Virgen amaríamos siempre a Dios y lo amaríamos correctamente en la verdad de la fe. Aquel hombre sabía también que humanamente, si su hijo respetaba a su madre, iba a ser siempre respetado él por su hijo, porque su madre, su esposa, siempre inculcaría en su hijo el amor, la obediencia y el respeto hacia su padre. La historia demuestra que las naciones que permanecieron fieles a María han conservado siempre la fe pura en la divinidad de Cristo nuestro Señor, mientras aquellas naciones y aquellos pueblos que rechazaron, abandonaron la devoción a la Virgen Santísima, perdieron la fe en Jesucristo nuestro Señor y lo ven meramente como un hombre, quizás un hombre especial, excepcional, pero un mero hombre. Las naciones católicas que han practicado siempre la devoción a la Virgen Santísima han permanecido firmes al dogma de la fe católica. Así escribía el beato Guillermo José Chaminade, fundador de los marianistas, que vivió entre mediados del siglo XVII y XIX. Decía el santo: hoy la gran herejía que prevalece es la indiferencia religiosa, que paraliza las almas en el estupor del egoísmo y en las fauces de las pasiones. Esta descripción tan triste pero fiel de nuestra época está lejos de desanimarnos, le escribía él a sus religiosos. El poder de María Santísima no ha disminuido. Creemos firmemente que ella vencerá esta herejía como todas las demás, porque hoy, como antes, ella es la mujer prometida que aplasta la cabeza de la serpiente. Y Jesucristo nos enseña que ella es la esperanza, la alegría, la vida de la Iglesia y el terror del infierno. A ella está reservada la gran victoria de nuestros días. A ella le corresponde el honor de salvar la fe del naufragio que hoy nos amenaza. Y en la modernidad, la Virgen Santísima sigue siendo la vencedora de todas las herejías. El Papa Pío XII, el último Papa en invocar la infalibilidad pontificia de forma solemne, proclamó el dogma de la Asunción en los años 50. Dogma de la Asunción del cuerpo y alma de la Virgen a los cielos, como un medio eficacísimo contra el materialismo y la corrupción de las costumbres, además de ser una proclamación solemne de las verdades últimas de la existencia humana, los novísimos, muerte, juicio, infierno, purgatorio y gloria. En enseñanza de San Luis María Griñón de Montfort, escribe Monseñor Schneider: el verdadero hijo y siervo de María mantendrá siempre intacta y pura la santa fe católica. Pecar contra la pureza de la fe
significa ultrajar la pureza virginal de la Santísima Virgen María. Los pecados contra la pureza de la fe, es decir, los pecados de herejía, mancillan el alma, haciendo que ésta pierda la pureza de la mente, del intelecto y, en consecuencia, por lo general, también la castidad y la pureza del cuerpo. La virtud de la pureza de la fe está estrechamente ligada a la virtud de la castidad. Es hermoso el testimonio humano del entonces cardenal Ratzinger en los años tan dramáticos del posconcilio, donde todo el edificio de la fe se puso patas arriba, donde todos los dogmas fueron negados, donde la devoción a la Virgen Santísima fue rechazada. Decía el entonces cardenal Ratzinger: también a mí se me hacía difícil comprender el verdadero sentido de otra famosa expresión, repetida en la Iglesia desde los primeros siglos, cuando después de una disputa memorable, el Concilio de Éfeso del año 431 había proclamado a María Theotokos, Madre de Dios. Es decir, la expresión que me costaba entender es aquella que presenta a la Virgen como enemiga de todas las herejías, como vencedora de todas las herejías. Hoy, decía el cardenal, que fue después Papa Benedicto XVI, en este confuso periodo en el que todo tipo de desviación herética parece agolparse a las puertas de la auténtica fe católica, comprendo que no se trata de exageraciones de almas devotas, sino de una verdad hoy más en vigor que nunca. Sí, continúa, es necesario volver a María si queremos volver a aquella verdad sobre Jesucristo, verdad sobre la Iglesia y verdad sobre el mismo hombre. El mensaje de Fátima, de Nuestra Señora a aquellos 3 pastorcitos, que podemos decir que es el mensaje del Inmaculado Corazón a nuestro mundo, tiene mucho que ver con la fe y con los errores de la modernidad y con la situación actual de apostasía. El tercer secreto de Fátima, que permanece sin ser todavía manifestado públicamente, a pesar de aquel paripé que se hizo en el año 2000, identificando el obispo de Blanco de la Visión de Sor Lucía con el atentado de Juan Pablo II. Digo, el tercer secreto de Fátima, según consideran muchas personas estudiosas de las apariciones de la Virgen, está en relación con la fe, con la apostasía actual de nuestros tiempos, dentro de la misma Iglesia, de esta Iglesia que está sumida en una profunda crisis, donde los que quieren permanecer firmes en la fe recibida son perseguidos y expulsados de la sinagoga, y los que tienen el poder han perdido la fe. Así, como ejemplo, lo declaró en su momento el cardenal Mario Schiappi, teólogo del Papa Pablo VI y del Papa Juan Pablo II. Decía este cardenal: en el tercer secreto de Fátima se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia empezará en lo alto, refiriéndose a la jerarquía. El Inmaculado Corazón de María es remedio contra el error y contra las herejías. El Inmaculado Corazón de María nos lleva a una devoción que nos lleva al arrepentimiento del pecado, que en definitiva es fruto del error, de esa mentira que Satanás nos presenta en la tentación. La devoción al Inmaculado Corazón de María es una devoción que nos lleva a la unión con Cristo nuestro Señor, al pedirnos comulgar. Nos pide confesarnos de nuestros pecados y nos pide recibir la Sagrada Comunión. La devoción al Corazón Inmaculado de María es una devoción santísima, completísima, pues en ella, en el rezo del Santo Rosario, tenemos el compendio de la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus misterios. El Papa Pío XII dijo que la devoción al Sagrado Corazón era el compendio de la religión católica. Y no creo exagerar decir que también la devoción al Inmaculado Corazón de María es el compendio de nuestra fe católica. Los mismos motivos de reparación por las blasfemias que los hombres infringen a la Virgen María, a su Inmaculado Corazón,
herejías contra los dogmas marianos, son piedra de tropiezo contra los errores, contra las herejías. Y se nos pide también a nosotros afirmar como forma de reparación esas verdades de fe, su inmaculada concepción, su virginidad perpetua, su maternidad divina y al mismo tiempo maternidad espiritual sobre todos los hombres. La veneración y devoción que le debemos a la Virgen Santísima en sus sagradas imágenes, como también el amor y la devoción que se ha de infundir en los niños y en los jóvenes, junto con los demás dogmas de Nuestra Señora, su asunción a los cielos y la corredención. En los tenebrosos tiempos de confusión doctrinal que vivimos, con sus engañosos destellos de relativismo, naturalismo y antropocentrismo, tras la apariencia de amable y atrayente modernidad, invoquemos con frecuencia a Nuestra Señora con confianza filial. Alégrate, oh Virgen María, tú sola destruiste todas las herejías. Corazón inmaculado de María, vencedora de todas las herejías, ruega por nosotros. Ave María Purísima.